Buenas noches, hermanos de la Iglesia Reino y Justicia. Estamos muy contentos de estar otra vez conectados por este medio y poder platicar con ustedes vía virtual, vía transmisión en vivo por Facebook. Les pedimos que compartan este video, que les den like, que comenten. Todo eso ayuda mucho para que tenga mayor alcance y esperemos que se vayan conectando ahí poco a poco, que traigan su Biblia, que traigan su cuaderno y que estemos ya listos para continuar con el estudio de Santiago. ¿Cómo estás, Pax? Bien, gracias a Dios. Buenas noches a todos. ¿Tú qué tal, Pax? ¿Qué tal el martes? Bien, con toda la actitud para estudiar un poco la Biblia y echarle ganitas aquí con el estudio. Ya cambiamos de capítulo, ¿verdad? Vamos iniciando el capítulo 2. Capítulo 2 ya apenas, pero vamos avanzando poco a poco. Capítulo 2 de Santiago, ahí nos quedamos. Le dimos una leidita, pero vamos a estarle... Sí, muy express ya antes de irnos, pero vamos Sí. a retomarlo si gustas. Muy bien. Antes de comenzar con el estudio, varios avisos que quisiera darles. Tenemos la recolección de artículos para el bazar, para misiones, para mandar a una familia a Nepal, si Dios permite, este año. Mañana los estamos esperando en la mañana de 10 a 12 del mediodía, aquí en las instalaciones de la iglesia, para que traigan sus donativos. También les platico que estamos vendiendo Biblias, Nueva Traducción Viviente, para apoyo al ministerio de sordos, para la iglesia de sordos que tenemos también aquí como sede en la iglesia de Reino y Justicia, y para apoyar al ministerio, para pagar sueldos y todo lo que tiene que salir adelante. Y un aviso súper importante: el próximo domingo les queremos recordar que tenemos reunión en carros, reunión en autos a las 7:30 de la noche en el Club de Leones, en el estacionamiento del Club de Leones, en la parte de atrás, el estacionamiento de atrás, que es de terracería. Ahí nos vamos a ver junto con algunas iglesias hermanas. Vamos a estar teniendo un tiempo de alabanza y adoración. Estamos preparando unos paquetes para que lleves a tus hijos y ahí van a estar muy bien entretenidos en el carro. Les vamos a llevar palomitas, les vamos a llevar botecitos con agua, algunas cosas para pintar, y también vamos a estar entregando algunos kits para los niños, para que trabajen en sus casas sobre algunas lecciones bíblicas que se están preparando. Entonces es importante que apartes este día, que de verdad consideres que este día es importante. Queremos verlos, nos vamos a ver cara a cara, aunque sea con la distancia necesaria, pero vamos a tener un tiempo de alabanza en vivo, vamos a escuchar una predicación y si Dios permite vamos a tener un buen tiempo. Entonces este domingo a las 7:30 de la noche nos subimos a nuestros carros y llegamos al estacionamiento del Club de Leones, y ahí vamos a estar teniendo nuestro culto unido junto con nuestras otras iglesias ahí que nos van a estar acompañando. Sí, muy bien. Animarles que no dejen de asistir ese día. Va a estar muy, muy suave. Vamos a adorar juntos a Dios, y no solamente en nuestra iglesia, sino otras iglesias hermanas. Y creo ya hace falta, como mencionas, vernos. Quizás hemos visto algunos, pero a la mayoría no, menos concentrados. Como dices, conservando la sana distancia, no se asusten, todo va a estar bien. Entonces les invitamos atentamente a que vayan. Va a estar muy, muy divertido. Va a estar muy padre la experiencia, y sobre todo porque posiblemente nunca en la vida volvamos a tener la oportunidad de hacer algo así. Entonces vamos a sacarle el mayor provecho a una situación tan atípica como la que estamos viviendo este año, y vamos a hacer algo raro, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho como iglesia. Yo creo que si Pablo supiera lo que estamos haciendo, a lo mejor nos mandaba a la hoguera, pero estamos sacando lo mejor posible de un tiempo como esta cuarentena y pandemia, y quisiera que estuviéramos todos ahí, que lo disfrutemos. Y ya se está bajando el sol a las 7:30 de la noche, ya prácticamente no hay sol, los días han estado bonitos. Entonces ahí nos vemos toda la iglesia, hermanos, les esperamos ahí con mucho cariño a todos ustedes. Oye, ¿nos mandaría a la hoguera por estar escondidos en nuestras casas o por hacer la reunión en autos? Sí, ¿verdad? O por las dos. Por no congregarnos en serio, así, él estaría sanando gente, yo creo. Pero que no se nos olvide que una vez, por predicar tan largo, se cayó un muchacho y se mató. Digo, hizo ahí un milagro también, pero también Pablo tenía lo suyito. Vamos a estar estudiando Santiago capítulo 2. Si quieren traerse su Biblia, traer sus apuntes, y vamos a comenzar con la lectura entonces de la Biblia. Y si gustan, pues nos ponemos en manos del Señor. Si quieren, oramos. ¿Quieres orar? Sí, vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a aclamar a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta noche, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti, dispuestos a aprender de tu palabra. Te pido que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones. Si hay algo torcido en nosotros, que hoy sea enderezado, Señor. Dótanos, llénanos de sabiduría,
que podamos ser un ejemplo, Señor, para nuestra familia, para la sociedad, para el lugar en el que nos desenvolvemos. Queremos recibir de tu gracia y de tu misericordia. Bendice a cada persona que está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en Santiago capítulo 2, verso 1. Si nos acompañan con sus Biblias ahí abiertas, vamos a comenzar leyendo. Verso 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Yo creo que hasta ahí le avanzamos. Primeras impresiones sobre este texto. Bueno, ahí me llama la atención el versículo 1, y creo que es importante cómo al recibir esta palabra debemos situarnos en el ámbito en el cual nos desenvolvemos ahora. Habla de la fe, aquí habla de la confianza que ponemos en Jesús. Es decir, estas palabras van dirigidas a nosotros que ya estamos en una novedad de vida. Vivimos de una manera distinta, hemos conocido a Jesús, conocemos sus mandamientos, su forma de vivir, y de aquí se desprende y dice Santiago: ustedes ya no pueden tener favoritismos, o ustedes, dicho en otras palabras, no pueden hacer acepción de personas, o no pueden ser parciales, sino que debe haber siempre imparcialidad. Y esto apunta a la forma de vida que ya tenemos. O sea, es inadmisible en el ámbito que estamos ya nosotros que hagamos menos a las personas, o que por ciertas características que posee una persona le demos un lugar prioritario. No sé cómo ves, sí, Pax. Pareciera que Santiago está pensando en una situación en particular, porque en el verso 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. Creo que Santiago ya había recibido noticias de que esta iglesia hacía algún tipo de distinción entre los ricos y entre los pobres de la congregación. Y entonces viene la reprensión de parte de Santiago para tratar de poner orden en esta circunstancia. Lo cierto es que hay pocas cosas que son tan vergonzosas en una iglesia como el pecado explícito, y en este caso podemos hablar de un pecado de clasismo, donde la iglesia decide dar cierta prioridad a las personas que tienen posición económica alta o que pueden recibir ciertos favores en contra de aquellos que no. La iglesia ha batallado con esto durante mucho tiempo. Todavía hace algunos años, no han pasado más de 100 años, había lugares donde solamente se permitía la entrada a personas de un color y a las otras se les dejaba fuera, y siempre había un tipo de aislamiento entre unos y otros. Pero el Evangelio de Cristo, también como nos dice la palabra, viene a romper esta división entre judíos, griegos, hombres, mujeres, esclavos, libres. Y claro que también viene a romper esta misma división aparente entre ricos y pobres, y nos une a todos bajo la misma visión del reino de Dios, entendiendo que somos igual de valiosos ante Él. Y quiero contar una anécdota antes de pasarte la bola, porque estuve compartiendo la semana pasada en un lugar y estábamos hablando acerca del valor de los niños, y si tú vas y bendices a un niño, y si tú adoptas a un niño, etcétera. Y alguien hizo el comentario: bueno, es que tú no sabes si ese niño a quien tú estás bendiciendo, o tú estás recibiendo en tu casa, o tú estás recibiéndolo como familia de acogimiento, va a ser un presidente, o va a ser un médico, o va a ser un gran empresario. Yo me quedé pensando y decía: pues a lo mejor y no. O sea, Dios los ama exactamente igual si no eres un presidente, o no eres un gran empresario, no eres un gran médico. O sea, nosotros actuamos en este caso, el particular con el ejemplo del niño, trabajamos por los niños porque Dios lo ama como es, no por lo que logre.
Entonces, esta visión, lo queramos o no, sí está metida en nuestras congregaciones de manera muy escondida y cometemos ese tipo de errores. No le hagas el feo a esta persona que parece humilde, porque quién sabe si al rato sea rico. No, es que estás cometiendo exactamente el mismo pecado, nada más que lo estás disfrazando o lo estás posponiendo. Pero Dios ama profundamente al que llega a ser presidente como aquel que tiene un empleo más humilde. El amor de Dios es igual y el valor de la persona es exactamente igual delante de Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Y como mencionas, probablemente aquí es un caso muy específico en cuanto a una diferencia económica, financiera, pero creo esta palabra debe abarcar todos los ámbitos, y lo mencionabas hace 100 años que tenían que estar separadas las personas de color. ¿Tú cómo a lo mejor puede ser un tema muy extenso si empezamos a hablar de igualdad, si empezamos a hablar hasta de equidad de género, o sea, de tantas cosas que se pueden mencionar, porque lamentablemente a veces dentro de la iglesia se dan ese sectarismo o esa acepción de personas, no en razón del dinero nada más, sino en razón de otras circunstancias. Creo yo el gobierno, otras asociaciones, otras instituciones en un ámbito secular pelean mucho por esa igualdad. Como iglesia, ¿cómo nos visualizas? ¿Cómo crees o en qué posición debemos encontrarnos? En un sentido amplio, ¿verdad? Porque puede haber muchos ejemplos. Pero ¿tú crees que sí, que tengamos que evolucionar en ciertas cosas porque estamos haciendo prácticas equivocadas y quizás antibíblicas que se han vuelto religiosas? ¿O cómo crees que nos encontramos la iglesia en general? Es una buena pregunta y creo que no tengo una respuesta así concreta en este momento. En términos sociales hay algo que se define como humanismo liberal, se le llama. En términos sociales, el humanismo liberal considera que el ser humano tiene valor por el simple hecho de ser un ser humano, ¿verdad? A partir de ahí los gobiernos construyen ciertas políticas. Se firmó un tratado en el 48 que da inicio al tema de los derechos de los seres humanos, los derechos humanos, y se entiende como por consecuencia que la iglesia tiene esta misma postura. Vamos a llamarle que la iglesia es en algún sentido como un humanismo humanista liberal. Sin embargo, dentro de la iglesia y en la doctrina cristiana existen por lo menos dos posturas con respecto al hombre y a la mujer, que es un tema que causa mucho conflicto hoy, si somos iguales o somos diferentes. Y se está buscando un tema de igualdad en términos sociales y de paga y de derechos, y lo tocamos el domingo de manera muy breve con el tema del aborto. Si la mujer quiere decidir sobre su cuerpo y si no se lo permitimos, el hombre está ejerciendo una autoridad que no le corresponde, haciéndola menos, etcétera. Por lo menos en términos bíblicos yo encuentro dos posturas, una que se llama igualitarianismo y una que se llama complementarianismo. El igualitarianismo va a decir que somos exactamente iguales, ¿no? La mujer tiene exactamente todas las mismas cualidades de un hombre, el hombre tiene todas las mismas capacidades de una mujer y pueden hacer y ejercer todo lo que esté en el mundo disponible de manera indistinta. La otra parte, que es el complementarianismo, que es la que a mí me gusta más, aunque no digo que sea la definitiva, pero la que me parece que tiene más sentido bíblico, es aquella donde la mujer tiene ciertas capacidades dadas por Dios para ejercer algo de parte de Dios y el hombre tiene otras capacidades dadas por Dios para ejercer algo, y se complementan, ¿no? Entonces, de ahí se desprenden muchas doctrinas, en particular en ciertas iglesias, que como dices tú es un tema muy extenso. Pero lo que voy es que a la iglesia nos falta, en primer lugar, nos falta mucho conocimiento de lo que la Biblia nos dice sobre el ser humano. A partir de ahí podemos hablar de ricos y pobres, judíos, griegos, libres, esclavos, hombres o mujeres, pero entendiendo que el ser humano, según Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, es hecho a imagen y semejanza de Dios, y que en Adán me parece a mí que va representado no solamente el hombre varón, sino en Adán es representado también el hombre en toda la raza, ¿no? Esto es el sentido de lo que la palabra Adán significa, el hombre, el humano, como una raza completa, como una, vamos a llamarle especie, que no es la palabra bíblica, pero completa, que representa tanto a hombres y a mujeres. Por eso la caída
de Adán, no la caída de Eva, la caída de Adán trae la maldición para toda la raza humana, hombres y mujeres. Entonces, primero nos falta mucha educación, perdón que me extienda, vato, es que tú me haces preguntas aquí muy raras. Y luego que no me gusta. Nos falta mucha conocimiento bíblico. Y número 2, cuando lo tengamos, nos falta ser mucho más valiente para defender las posturas bíblicas. Cuando no tenemos claro lo que la Biblia enseña, por lo general vamos a buscar algo con lo cual nosotros nos sintamos medio identificados y nos vamos a adherir a esa postura. Voy a poner el ejemplo. Se cree que debemos de definirnos entre capitalistas o socialistas. O soy socialista o soy capitalista. Yo digo, la Biblia presenta una alternativa mucho mejor, que es la alternativa del reino de Dios, y no tendrías por qué definirte una otra. Pero cuando tenemos cierto desconocimiento del reino de Dios, creemos que nuestras únicas dos opciones son una o la otra. Entonces yo diría, vamos a meternos a estudiar la Biblia en serio, y luego tenemos que ser entrones para defender las posturas bíblicas, que por lo general van a ir en contra, no en contra, pero van a diferir de todas las posturas humanas que haya en todos los sentidos. Sí, muy bien. Y ahí tú mencionas un caso concreto en específico, abordaste el ejemplo del hombre, la mujer, y podemos mencionar muchísimos más, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Igual creo yo más adelante vamos a encontrar una muy buena respuesta, que es la que nos da Santiago y es la misma la cual nos enseña Jesús. Pero creo que mi pregunta, o hago este comentario, porque independientemente cuál sea nuestra postura, como tú mencionabas dos vertientes o dos posturas distintas, independientemente cuál sea la que tú crees, tenemos que amar incondicionalmente a esa persona que viene aquí con nosotros. Quizás hay alguien que piense, tú decías, ¿cómo era la primera? Igualitarismo o algo así mencionabas, sí. ¿No? Quizás hay alguien que traiga eso muy arraigado. Uh-huh. Y no podemos encerrarnos, decir que la iglesia es reino nada más, sino la iglesia pues claro, es el cuerpo de Cristo. Entonces entender que si alguien tiene esa postura, pues amar claro, a esa persona, aun y cuando no piense como nosotros, sí, y darle el lugar que se merece, el lugar que Jesús creo le daría a cada quien. Sí. Creo que por ahí va en un sentido muy, muy paradójico, el igualitarianista complementariaría al complementarianista, ¿no? Pero como dices tú, el cuerpo de Cristo hay una variedad de pensamientos y está bien, es bueno pensar de maneras diferentes, siempre y cuando estemos siempre conscientes de que la Biblia y la buena interpretación de la Biblia, sobre todo porque la Biblia por sí sola tiene que ser interpretada y siempre se interpreta. La buena interpretación bíblica es la que tiene que regir nuestra vida, ¿no? En nuestras creencias. Sí, y definitivamente ser muy cuidadosos con el hecho de no tener favoritos. Y yo lo veo más del otro lado, no menospreciar a alguien, porque a veces como iglesia nos cerramos. Es que él tiene algún problema con alguna adicción. Es que él es divorciado. Simplemente él es divorciado. Es que tú no cabes en esta iglesia. Me refiero a ese tipo de aspectos, que tenemos que entender que primero tenemos que amar a la persona y que conozcan a Jesús. Y si alguien cometió un error, un pecado, no somos jueces. Y a veces nos erigimos como jueces y lo peor del caso, como malos jueces. Le estás dando el clavo, vato, así en el punto exacto, porque creo entonces que los conflictos de la iglesia primitiva eran unos y tendríamos que llevarlos hasta nuestros días, 2000 años diferentes, y nos daríamos cuenta que sí, como dices tú, a lo mejor hoy el tema no es de quiénes son los ricos y los pobres, sino el que piensa diferente a nosotros. En nuestra sociedad que está muy polarizada, ahorita estaba pensando, y de manera despectiva se mencionan los fifís contra los chairos, ¿no? Y tenemos siempre un discurso que está tratando de dividirnos constantemente. A lo mejor en nuestra iglesia no se trataría de los ricos contra los pobres, pero a lo mejor el hermano que viene con un tatuaje contra el hermano que no viene contra un tatuaje. Y de ahí un montón de cosas más que tendríamos que pensar si, como dices tú, estamos haciendo un buen juicio o estamos haciendo todavía un pésimo juicio, porque
si bien la gente se acerca a la iglesia, yo le acabo de decir a una persona, le digo, una persona de la iglesia está teniendo broncas, le dije, y el otro día pasó por una circunstancia de crisis, le dije, como todos los que estamos en la iglesia, es porque tenemos una necesidad profunda de Dios y la reconocemos. Entonces lo primero que tenemos que hacer como iglesia es, son bienvenidos, y en el camino tratar de instruir a la gente en el mejor camino posible. Si hay malas cosas, si hay malas prácticas, si hay malos hábitos, si hay pecado deliberado, pues hay que tratar de guiar en amor, siempre considerando a los demás como superiores, y como hacía Pablo, considerándose a sí mismo como el primero de los pecadores, y eso puede sanar muy poderosamente a la iglesia. Pero te me hace que leíste el tema. Y sabes, ahí yo veo un riesgo muy grande y muy fuerte en una iglesia que incluso impide el crecimiento de la misma. A veces nos encerramos en una burbuja de cristal, nos conocemos tan bien, formamos una familia, que bueno, excelente, estamos unidos, somos el cuerpo de Cristo, pero a veces nos volvemos tan herméticos que ya no permitimos que alguien de fuera se integre con nosotros porque tiene algo diferente. Cualquier cosa, como algunas que mencionabas tú, tatuajes o a veces cosas triviales, o pueden ser cosas más fuertes, pero nosotros tenemos que romper esa burbuja y admitir más personas, porque es lo que hacía Jesús y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ahí nos estamos volviendo sectaristas o estamos haciendo acepción de personas. Vato, andas en fuego hoy. Es que cada cosa que dices me explotan muchas ideas muy interesantes de lo que dices. La palabra sectario, eso significa, ¿no? Es un sector, está la misma raíz que sector. Quiere decir que es una porción del todo, pero esta porción está desligada del todo. Y curiosamente lo que hace Cristo con una comunidad tan hermosa que tenía con los discípulos, porque los discípulos ya les estaba gustando estar bien chido viviendo en comunidad. Dice la palabra que comían juntos, tenían todas las cosas en común, oraban juntos en el aposento alto, no se querían ir, y lo que hace Dios es mandar una persecución para que se rompa la comunidad. O sea, hay un momento de ruptura de la comunidad, porque la comunidad plena y eterna no ocurre en esta vida, ocurrirá, como dice Jesús en Juan, cuando logremos ser uno junto con Él, así como Él es uno con el Padre, tendremos una comunidad perfecta. Pero ahorita, dice Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad, hoy tenemos una comunidad muy buena, darle gracias a Dios porque somos una familia, como mencionaste, porque estamos unidos, nos podemos reunir, nos podemos congregar, pero el momento que Dios quiera la va a deshacer si nosotros no somos obedientes a cumplir con la misión, con la gran comisión que tenemos que ir a alcanzar gente y traer gente rara y acogerlos y recibirlos y amarlos y entender que es gente amada por Dios, aunque no se parezcan a mí y su cristianismo no se parezca a mí, y a veces me da miedo lo que opinan y me da miedo cómo hablan y me da miedo. Esa es la labor de la iglesia, ¿no? Acoger a todo aquel que no se parece a él, y a lo mejor no se tiene que parecer, a lo mejor tú eres el raro. Sí, es lo que te iba a decir, que a lo mejor nosotros somos los raros, sí, no las otras personas. Porque Jesús se juntaba con gente rara, y a lo mejor una persona tan bien armada como a veces creemos que somos, en nuestro lenguaje cristiano, en nuestra vestimenta cristiana, en nuestro slang cristiano, nuestras modas de hablar cristiano, nuestra música cristiana, a lo mejor nosotros, si nos metieran en el círculo de Cristo, no encajaríamos. Y, caray, eres más cristiano que el mismo Jesús. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Gracias a Dios por la comunidad, agradecemos al Señor por esto, pero como dices tú, no podemos ser herméticos. Eso es un peligro. Sí, definitivamente. Y me gustaría continuar con el versículo 4, hablando de esto. Si tomamos esas malas prácticas de hacer acepción de personas, dice que vamos a ser como malos jueces que favorecen a unos más que a otros. Y aquí voy a lo que vive la sociedad, el mundo, por ponerle algún nombre, la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús. Y aquí menciona a los jueces. Y lamentablemente es una situación real que se vive en todas partes del mundo. En nuestro país se ve esto, se ve donde no hay una justicia real, en donde esa balanza siempre está inclinado para el lugar en donde hay más dinero, por decirlo de alguna forma. Y por mencionarles algún ejemplo, hablo de esto porque menciona a los jueces, porque está hablando, y quiero hacer una comparación de lo que somos la iglesia o de lo que es el mundo,
lo que somos la iglesia y cómo no debemos de actuar como ellos, como los jueces injustos. Y simplemente si vemos a nuestro alrededor y si ustedes ven noticias y si saben un poco de esto, hay algo que se llama prisión preventiva, y se ha dado el caso aquí en nuestro país que personas con una buena posición económica, ellos pueden tener la prisión preventiva desde su casa. Les ponen como un brazalete. está ocurriendo ahorita Sí, con una persona que ni siquiera van a firmar, que ni siquiera se han presentado ante las autoridades porque están en una posición económicamente fuerte, de prestigio. Entonces, fíjate, desde ese tiempo pues ya se vivía esto, no es una novedad. A lo que voy es que Santiago nos está diciendo, tú como iglesia no puedes proceder igual que ellos, tú no puedes ser igual, tú tienes que amar a todos de la misma forma y tratar en igualdad a cada persona. Entonces no debemos de ser como es el mundo, debemos ser totalmente diferentes. La iglesia tiene que ser una imagen diferente, una contracultura al mundo. Y de ahí ahorita estaba pensando en un ejemplo que creo que puede ser duro para nosotros, en pensar que aún en las congregaciones y en nuestra congregación puede darse el caso de que los de posición económica alta no quieran servir, porque a lo mejor ellos dicen, yo me merezco no ser servicial, o me merezco llegar tarde, o me merezco no ser de los que vienen a limpiar las mesas y a recoger las sillas, pero que lo haga la otra persona porque esa es su parte en el cuerpo de Cristo. Yo no encuentro un fundamento bíblico sobre esto. Es un tema que puede causar polémica. Ahorita en mi mente estoy tratando de resolverlo porque surgen muchas variables, porque creo que hay partes del cuerpo, entiendo esa función, y creo que Dios ha dado, como dice Romanos 12, ha dado dones, el que preside, el que enseña, el que reparte, que lo haga con liberalidad, que está hablando de dinero, el que ofrenda, dice, el que se le ha dado, pues que dé con liberalidad. Si hay ciertas partes del cuerpo con diferentes funciones, pero la humildad tiene que ser la misma, el espíritu de servicio tiene que ser el mismo, el ver a los demás como superiores tiene que ser el mismo, el que quiera ser el mayor, dijo Jesús, no dijo el que le toque en el ser en el cuerpo de Cristo, el mayor, pues que sea el mayor, el que le toque ser menor, que sea el menor, dijo Cristo, no, el que quiera ser el mayor, pues que aprenda a servir a sus hermanos. Ahí sí puso un estándar para todos. El ejemplo del cuerpo, somos diferentes partes del cuerpo, es Pablo el que lo menciona, pero que Jesús en el tema de quién es mayor dijo necesita servir. Entonces ese ejemplo creo que sí nos habla directamente a nuestra congregación, porque es un ejemplo aplicable. Entender que la humildad tiene que ser de todos los miembros y todos tenemos que ser servidores los unos de los otros. Creo eso que comentas pudiéramos relacionarlo mucho con los versículos que siguen. Y aquí va otra pregunta. Es que quedan 3 minutos, vato. Bueno, a lo mejor a ver si alcanzamos según la física cuántica a responder. Pero dice que aquí Santiago dice que Dios eligió a los pobres. ¿Tú crees que sea una regla o simplemente está presentando una defensa a Santiago en este caso en específico? Porque dice, Dios escogió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. Si leemos o sacamos de contexto todo esto y leyéramos únicamente este versículo, pudiéramos entender que el evangelio es para los pobres y para los ricos hay un juicio. ¿O cómo lo verías? ¿Tú crees que es una defensa que está presentando en un caso en específico o es una realidad? Es una pregunta bien porque es compleja. algo que a veces se ha malinterpretado en el círculo cristiano, en donde se piensa, es que yo soy pobre, tengo que ser pobre, no quiero tener dinero, no quiero subir de posición porque me voy a apartar de Dios, o porque dice que qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es como hoy decía una persona que los cristianos tenemos que estar sufriendo siempre. La gente piensa que el cristianismo dice que si no sufrimos no hay gloria, por decirlo de alguna forma. Entonces son algunos estereotipos, clichés, o no sé cómo se le pueda llamar, que pudiéramos ir desmembrando, pudiéramos ir aclarando. Si no es hoy, a lo largo a lo mejor de este estudio. ¿Cómo ves? Híjole, vato, es un tema bien interesante. A mí me parece, y esta es una interpretación, bueno, Santiago es una interpretación. Santiago está citando las bienaventuranzas, ¿no?
está pensando en bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Está haciendo literalmente, citando a Cristo de manera literal. Lucas no va a decir los pobres en espíritu, Lucas va a decir bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. De ahí se han desprendido teologías completas como la teología de la liberación. Por ahí de los años 60 comienza este movimiento donde dicen el evangelio privilegia a los pobres y es para los pobres. Yo no estoy totalmente de acuerdo y es mi interpretación. Yo pensaría más bien, sí, el evangelio siempre ha crecido más entre los pobres, pero yo tenía el ejemplo hace unos años porque decía la palabra: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y yo decía, entonces, este rico que viene a la iglesia no se va a salvar. Pero la realidad es que sí estaba siendo salvado. Entonces, creo que Jesús, tanto como Santiago, están presentando panoramas generalizados, pero que en lo particular siempre hay muchas excepciones. Porque también nos dice la palabra que el evangelio es para todo el mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, no hace una excepción ni hace un privilegio especial por los pobres. En ciertos momentos lo menciona porque así es como se desarrolla el evangelio. También creo que es Pablo el que menciona, ¿no? Mire, dense cuenta, les dice, no son muchos de ustedes ricos y poderosos. O sea, la iglesia estaba con muchos pobres. Pero ojo, si había ricos, si no, Santiago no estaría diciendo estas palabras. O sea, Santiago no está condenándolos, está diciéndoles, bueno, Jesús hizo una mención específica por los pobres, también como lo hace por los niños, como lo hace por los que están en la cárcel, por los migrantes, de todos ellos es el reino de los cielos. Pero claramente Santiago le está hablando a gente que está en la iglesia, que son salvos y que están en el reino de Dios. Entonces, es un tema bien complejo, vato. Te digo que hay una discusión teológica sobre ese tema y si pueden leer sobre la teología de la liberación, vale mucho la pena leerlo. Hay cosas muy buenas, pero de pronto se mira como aquella persona que tiene un buen sueldo, automáticamente estás en pecado. Es el polo opuesto de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad dice, si de verdad Dios está contigo, tienes que ser totalmente próspero. La teología de la liberación decía, si de verdad Dios está contigo, tienes que ser pobre. Me parece que los dos extremos no reflejan bien el mensaje completo de la Biblia. Reflejan ciertos versos y de ahí armas una narrativa, pero cuando la pones en su conjunto me parece que no pasan la prueba. ¿Tú qué piensas? Porque en esa pregunta no se vale que nomás yo la conteste. Se me acabó el tiempo, Pax. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con el corazón. Si lo miramos desde la lupa del corazón, todas esas dudas se nos pueden ir aclarando. Y a veces mencionar estos temas pudiera sonar un tanto incómodo, pero está hablando Santiago de esto, ¿verdad? No es un tema desconocido o no es un tema del cual no debemos de ponerle cuidado. Al contrario, es un tema que tenemos que estudiar, tenemos que analizar y tenemos que ser muy sensibles con ello. Pero yo así para finalizar creo, y más adelante lo podemos ir viendo, todo va a apuntar al corazón, tu conducta. Seas rico, seas pobre, los frutos que estás dando, lo que sale de ti hacia tu prójimo. Porque puedes ser pobre económicamente, pero puedes ser rico espiritualmente y bendecir a muchos o viceversa. Entonces, posiblemente el martes podamos seguir con esto o continuar con esto un poco más. Muy bien. Déjame nada más checar a ver si de pura casualidad alguien escribe algo. A lo mejor alguien puso ahí su punto de vista. Nos invitó a cenar o algo. No, parece que no. Pues bueno, nada más recordarles entonces los mismos avisos que dimos ahorita. Este domingo a las 7:30 de la noche comenzamos un culto, un servicio de alabanza, de adoración, de predicación en carros, en automóviles. Quiere decir que nos vamos a ir en nuestros carros, llegamos al Club de Leones, va a haber un lugar esperándote para tu carro para que te estaciones, bajas los vidrios, te vamos a dar unas botellitas con agua, te vamos a dar unas bolsitas con palomitas, te vamos a dar unos kits para tus hijos para que puedan pintar mientras están ahí. Y vamos a tener música, alabanza y adoración en vivo y vamos a escuchar una predicación en vivo. Este próximo domingo a las 7:30 de la noche comenzamos. Hay que estar a las 7 de la noche ahí para alcanzar bien los buenos lugares. Y
y estar todos juntos, podernos ver y tener un buen tiempo ahí en compañía de toda la iglesia. Entonces queremos verles, por ahí nos vemos este domingo a las 7:30 comenzamos. Así es, no falten, va a estar ahí en el Club de Leones, ¿verdad? Ahí donde se presenta un Beto Díaz, ¿no se llama algo así? Beto Díaz, ayer me quise acordar que mencionaste algo así. Sí, por si alguien no sabe dónde es, ya ubíquense con eso. Con cada fin de año, el baile de fin de año. Nos le vamos a adelantar ahora. Beto Díaz y su orquesta. ¿Qué te parece, Pax, si nos despides con una oración? Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra nos edifica y nos hace personas más sabias. Si lo platicamos, si lo hablamos, si lo rebotamos con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, Señor, hay sabiduría, encontramos sabiduría. Oro por cada persona que esté viendo esta transmisión, que bendiga sus hogares, sus casas, Señor, y ponemos en tus manos también la reunión del domingo para que tú estés presente en ese lugar. Rogamos que bendigas cada hogar, Señor, y que nos sigas dando sabiduría mientras estudiamos el libro de Santiago. Gracias por tu presencia durante este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos, que Dios le bendiga.